Jesús y María te bendicen. Hoy es martes 10 de marzo. Estamos en la segunda semana de Cuaresma, segunda semana de Salterio. El color litúrgico es el color morado. Hoy nuestra iglesia celebra la memoria del beato Mateo Elías del Socorro Nieves del Castillo, presbítero y mártir. Hombre de profundo amor a la iglesia y gran celo pastoral, que no dudó en acompañar su rebaño en medio de la persecución, aunque le costara la vida. Nació en el año 1882 en Guanajuato, México. Desde temprana edad manifestó su deseo de ser sacerdote, pero tuvo que hacer frente a diversas dificultades antes de ver cumplido su sueño. En primer lugar, los padres agustinos con los que él deseaba realizar su vocación se fueron de su pueblo. Luego, a los 12 años, sufrió de tuberculosis, enfermedad que por poco lo lleva a la muerte. Meses más tarde, unos ladrones asesinaron a su padre, lo que obligó a Mateo Elías a dejar la escuela y comenzar a trabajar para ayudar a su madre en el sostenimiento de su hogar. A pesar de todo esto, en su corazón se mantuvo la llama de la vocación a través de los años y logró ingresar a la comunidad de los padres agustinos. Al hacer profesión de sus votos, cambió su nombre de Mateo Elías por el de Elías del Socorro, en reconocimiento de la ayuda recibida de lo alto. Fue un sacerdote ejemplar y cuando inició la persecución contra la iglesia, desobedeciendo la orden de resistir en grandes centros urbanos, se estableció en una cueva del Cerro de la Gavia, con lo cual aseguró a sus fieles la Sagrada Eucaristía y el sacramento de la confesión. El 7 de marzo de 1928, por la persecución militar, el padre Elías huye hacia la región rural, donde es descubierto, arrestado e interrogado. Al amanecer del día 10 de marzo, en camino a Cortázar, México, recibió el martirio, gritando «¡Viva Cristo Rey!». El Papa San Juan Pablo II lo beatificó en el año 1997. Maravillosas son las vidas santas, nos enseñan cómo llegar a Jesús. Hermosa meditación para este momento. Pensarte, Señor, no es suficiente. A ratos contemplarte no alcanza. Enséñame a estar siempre contigo, a no dejarte, a lloverte conmigo y a irme contigo. Enséñame, Señor, el existir de mis días que han de ser para ti. Enséñame que la vida en ti vivida, toda, no solo ha de ser espejo de tu divinidad, sino expresión de las alegrías celestes que ya dejaste contendida en reino que te pertenece y en nuestras manos dejaste. Enséñame ahora, Señor, que lo más divino que hay en mí es amar como tú. Enséñame, Señor Jesús, que no hay ningún amanecer más luminoso, refulgente y cálido que el despertar en el cielo índigo de tu corazón. Enséñame, Señor, y haz que así lo viva cada día, que el sol radiante de tu amor, ese amor con que tú amas, el amor con el que a mí me amas, y así, Jesús amado, amar con tu amor, amar como tú amas,
amar lo que tú amas y amar a quien tú amas. Amén. Liturgia de la palabra, oración colecta. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana, protege a tu iglesia en el peligro y manténla en el camino de la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Lectura del libro de Isaías, capítulo 1 del 10 al 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifiquen, se aparten de mi vista sus malas actuaciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Vengan entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana si saben obedecer. Comerán de los frutos de la tierra. Si rehúsan y se rebelan, los devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 50. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aparten de ustedes todos los delitos, dice el Señor. Renueven su corazón y su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23 del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos, y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre del cielo.
No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosas las palabras de este día que nos transmite el Señor por medio de Isaías, como si nos estuviera hablando a nosotros en este momento, advirtiendo los peligros que pueden correr por sus acciones si no se apartan de los delitos. Dice el Señor, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, pero en este mundo tan corrupto y tan pervertido solo hay injusticia, maltrato, abusos. Aunque los pecados sean como escarlata, quedarán blancos. El Señor siempre nos ha de perdonar, por muy graves que sean nuestras faltas, por muy graves que sean nuestros pecados. Él siempre estará dispuesto a perdonarnos. Y como dice el Salmo, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No nos cuesta seguir la palabra de Dios, hacer lo que Él quiere, seguirlo a Él para poder alcanzar la salvación. Nos dice el Señor que debemos ser los servidores de todos, que no podemos ser como los fariseos y los escribas que no tienen, que hacen una cosa pero dicen otra. Como diríamos nosotros, predican pero no practican. No son consecuentes con lo que viven y con lo que hacen. El Señor nos pide que seamos consecuentes, ejemplos de vida, que el que se humille será enaltecido. Y ese es uno de los graves problemas que atravesamos en este momento, que nos afecta terriblemente la vida al interior de nuestra iglesia. La falta de transparencia, la falta de coherencia en la búsqueda de el prestigio, el poder y la fama, atropellamos al que sea. Y eso aqueja mucho al pueblo de Dios. Vivimos del que dirán, vivimos de las apariencias, de la vida superficial. Escondemos la realidad de lo que somos detrás de máscaras, de caretas, de comportamientos que no son nosotros. Muchas veces utilizamos lo religioso como una máscara, como un caparazón, para tapar y ocultar la dobleza de nuestras vidas, la corrupción, la mentira, el engaño. Hoy el Señor nos invita a que seamos coherentes, que seamos auténticos, que nos hagamos compañeros de camino de nuestros hermanos, por el camino recto, por el camino que Él nos ha mostrado, que nuestra vida traduzca ese evangelio tan hermoso que el Señor nos da cada día, que lo profesemos y lo proclamemos. Debemos ser buenos herederos del cielo, buenos hijos de Dios. Ofrezcamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor mío, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos, Señor, al sentir tu presencia te doy infinitas gracias porque escuchas mis súplicas, mis oraciones y me acompañas en mis momentos de dificultad, de debilidad. Eres el amigo que no falla. Quiero que hoy vengas con poder a mi vida, alimentes mi corazón con el fuego de tu amor y así tener un espíritu dispuesto a dar de lo que tú me has dado y a servir a mis hermanos. Tú me has llamado a amar, no a condenar, a la verdad, no a la falsedad, ni a la mentira, ni a la ofensa. Y por sobre todo, me has llamado a la compasión y al perdón. Que mi corazón, Señor mío, se llene de ti, que sea lento para juzgar, que sea imagen de tu bondad, porque con la vara que midamos seremos medidos, nos decías en tu palabra. Tú conoces lo que hay en mi corazón, en mi interior. Quiero ser compasivo, dejar caer toda tu fuerza y protección sobre mí para no enredarme en conductas mundanas, paganas, altaneras, soberbias. Que mis pasos sigan los tuyos, que tu gracia me fortalezca para no caer en manos del astuto enemigo. Que tu amor ponga un sano equilibrio a mi vida, que mi boca y mi lengua siempre proclamen tus maravillas, tus alabanzas, en vez de quejarme, en vez de dejarme llevar por malos impulsos, en vez de juzgar y condenar. Dame la capacidad de orientar mi vida según tu sabiduría y dame la suficiente humildad, Señor, para seguirte, para caminar contigo, para hacer tu divina y santa voluntad siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sea amado, adorado, alabado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Amén.